Jejeje. Hola, colegas. Y nada, ¿cuál es la parte de Dragon Ball que más te gusta? Me preguntas. Bueno, pues por aquí anda. El inicio de Dragon Ball, cuando es niño. En fin, vamos a empezar. A ver, recientemente he publicado en TikTok un vídeo hablando sobre las galaxias en Dragon Ball y ha generado bastante debate. Porque, claro, en la Daizensu, que es una de las guías oficiales y canónicas de Dragon Ball, donde el propio Akira Toriyama responde preguntas y muestra diseños que nunca se habían visto anteriormente, dice que hay 4 galaxias en Dragon Ball, ¿vale? La del norte, sur, este y oeste. Y eso entra en contradicción con muchas otras cosas que hemos podido ver en el anime o en el manga. Comentarios que hace algún personaje, en plan de, como decían en el anime, creo recordar, oh, el monstruo Buu destruía galaxias. Bueno, no es así, ¿vale? Al menos para Akira Toriyama, que ya sabéis que tiene la cabeza como la tiene. Y para Akira Toriyama hay 4 galaxias. Pero sea como sea, voy a aprovechar ese debate que se ha formado en los comentarios y voy a explicaros al detalle la distribución de los universos en Dragon Ball, la composición de los mismos, el mundo del más allá, el mundo real, el mundo de los vivos y las categorías que hay dentro de los dioses, ¿vale? Lo que es la jerarquía de los dioses, que también está directamente relacionado con la distribución del mundo físico y el mundo espiritual dentro de Dragon Ball. Para empezar, lo primero que necesitamos para entender cómo funciona el mundo de Dragon Ball, lo primero es olvidarnos de nuestro propio mundo, del mundo real. La distribución de los universos y la composición de los mismos en Dragon Ball es distinto a lo que conocemos nosotros en nuestro mundo. Mientras que nosotros en la realidad, nuestro universo es infinito, está compuesto por infinitas galaxias y está compuesto por infinitos cúmulos locales, cúmulos de galaxias, agujeros negros, etcétera, etcétera. En el mundo de Dragon Ball esto está mucho más simplificado. En el mundo de Dragon Ball existen 12 universos. En el pasado existieron más, pero Zelosama destruyó unos cuantos. Pero actualmente existen solamente 12 y cada universo tiene una composición idéntica. Los universos están formados por 4 galaxias. Tal y como Akira Toriyama se imagina los universos, se los imagina de forma esférica. Sí, en teoría son infinitos, pero la composición son eso, 4 galaxias colocados en los ejes cardinales. Los ejes cardinales, norte, sur, este y oeste. En cada eje cardinal hay un Kaio, un dios, que se encarga de controlar los planetas situados en cada una de las galaxias. Dentro de cada galaxia hay una infinidad de nebulosas. Las nebulosas son un cúmulo enorme de sistemas solares, de soles y planetas que forman, pues eso, nebulosas, ¿no? Como nubes de astros. Y dentro de todas esas nebulosas, pues hay infinidad de sistemas solares, infinidad de planetas. En ese sentido, sí es un tanto parecido a nuestra propia realidad, nuestros propios universos. Ahora, dentro de ese universo y dentro de esas galaxias, hay que destacar un hecho, y es que eso es la parte física, el mundo real, el mundo de los vivos. El propio Akira Toriyama imagina la existencia en general, el conjunto del mundo de los vivos y el mundo de los muertos también, como otra esfera, donde en la parte superior de la esfera está el más allá, el mundo de los muertos, ¿vale? En la parte central de la parte superior estaría el reino de Enma. Enma, ya sabéis, es el rey Enma el que decide si un alma va al cielo o va al infierno. En la parte superior, ¿vale?, de esa esfera del más allá, se encuentra el cielo, donde van las almas que han sido buenas. Y antes de llegar al cielo, encontramos los planetas de los Kaios. Todos los planetas de todos los Kaios, que en teoría, o sea que en total son 4, como he dicho, el del norte, el sur, el este y el oeste, más un quinto Kaio, que es el gran Kaio, el que controla a estos 4 Kaios que hagan bien su trabajo. Esa esfera que, como estoy diciendo, comparte mundo real y el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, la parte central es donde está el mundo de los vivos. O sea, imaginaros ahora el universo como una esfera, un disco, pues está insertado en esa esfera donde se juntan el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, y está en la parte central.
Y por debajo del mundo de los vivos se encuentra el infierno. Y más allá del infierno, lo que es en la parte más baja de esa esfera que forma cada uno de los universos, se encuentra el mundo demoníaco, que el mundo demoníaco no está sometido a ningún tipo de control divino, tiene sus propias jerarquías divinas. Vale, cada universo es esférico y dentro de cada universo, como he dicho, tiene distribuidos en la parte de arriba, el más allá, la parte central, el mundo de los vivos, donde está el universo que conocemos con sus 4 galaxias, la parte de abajo, el infierno, y abajo del todo, el mundo demoníaco. Pero, ¿qué hay más allá de eso, de esa esfera? Pues hay como una especie de planeta, que es el planeta de los Kaioshin, donde viven los Kaioshin, que son los dioses de la creación, y se preocupan de crear astros y vida dentro del universo de los vivos. Más allá de eso, más allá de cada universo, nos iríamos ya lo que es al mundo donde viven los ángeles, donde vive Daishinkan, donde vive Zenosama, que es como una zona, otra dimensión con la que se puede comunicar con el resto de universos. Pero de forma física no se puede viajar entre ellos, solo se puede viajar a través de la teletransportación. Es uno de los requisitos para poder viajar de un universo a otro por ese mundo del vacío, donde se encuentra, como digo, el palacio de Zenosama. Es así como Akira Toriyama se lo ha imaginado. Sé que es un poco extraño, ¿no?, poner esos límites aparentemente físicos dentro de esferas, pero es como Akira Toriyama se lo imagina. No podemos tampoco dudar de ello, es lo que él ha querido que sea. Y bueno, al fin y al cabo nos da una estructura que podemos, más o menos, entender. Pero continuemos. El planeta de los Kaioshin. El planeta de los Kaioshin orbita alrededor de cada universo. En el planeta de los Kaioshin hay un árbol divino que genera unos frutos. Esos frutos, por lo general, cuando nace un fruto del árbol divino, de ese fruto nace un Kaio, ¿vale? Un Kaio. La raza de los Kaios se llaman los nucleicos. Los nucleicos pueden vivir en el planeta de los Kaioshin, porque ese es su planeta original. Pero también ocurre que cuando un Kaio muere, por lo general, digo porque tenemos a Kaito que no ha ocurrido, por lo general se sustituye por otro nucleico que vive en el planeta de los Kaioshin. Pero a veces ese árbol que da esos frutos de los cuales nacen los nucleicos Kaios, a veces salen unos frutos especiales y dorados. Esos frutos especiales y dorados terminan convirtiéndose en Kaioshin, y esos son muy, muy extraños. Al mismo tiempo, algunas veces esos frutos se corrompen, se pudren, y de esos frutos nacen otro tipo de nucleico, que no son ni Kaios ni Kaioshin. Esos serían los demonios. Esos frutos podridos, corruptos, van directamente al mundo demoníaco. Entonces tenemos personajes que son de la misma raza. Por ejemplo, Kaito, o sea, el Kaio del norte, es de la misma raza que los Kaioshin. Son nucleicos, aunque tienen jerárquicamente son distintos, porque uno es un dios de la creación, mientras que el Kaio es un dios guardián de una galaxia. Pero también, por ejemplo, tenemos demonios, como el personaje de Dabra o Dabura, como lo conozcáis, que también es un nucleico, también nació en el planeta Kaioshin, de los frutos del árbol sagrado, pero como fue un fruto corrompido, terminó parando en el mundo de los demonios, ¿no?, en el mundo demoníaco. Pues esta estructura se repite en cada uno de los universos. Luego, además, por encima de los Kaioshin, tenemos a los ángeles y a los dioses de la destrucción. Los dioses de la destrucción se encargan también de equilibrar cada universo. Cuando los dioses de la creación, los Kaioshin, crean demasiados planetas, o los seres vivos que viven en estos planetas se descontrolan porque se reproducen demasiado, en teoría los dioses de la destrucción destruyen los planetas a su criterio y bajo sus propios deseos, incluso de una forma un tanto egoísta puede llegar a darse. Pero para que no se sobrepasen, les supervisan los ángeles, que los ángeles todos nacen de Daishinkan, que es el ángel padre de todos ellos, y el cual está a las órdenes de Zenosama, porque al mismo tiempo él es asistente de Zenosama. Dentro de toda esta escala de divinidades, donde teníamos Zenosama, ángeles, dioses de la destrucción, Kaioshins, Kaios, tenemos otras divinidades inferiores, que son los guardianes de las tierras, de los planetas, los dioses, ¿vale?
que sería, por ejemplo, Kami-sama. Estos dioses son elegidos, asignados por los anteriores Kami-samas y por otros sirvientes que vienen del más allá. En el caso de la Tierra, esos dos sirvientes, porque hay dos, serían Mr. Popo y el gato Karin. Son entes divinos que vienen del más allá y que han sido asignados para ayudar a los Kami-samas de la Tierra. Muchas veces me habéis preguntado de qué raza es Mr. Popo y demás. Son entes divinos que vienen del más allá. Todos los personajes pueden morir, todos los personajes tienen alma, incluso los propios demonios, los Kaioshin, los Kaios. La diferencia es que los Kaioshin y los Kaios, cuando mueren, pueden conservar sus cuerpos físicos y no suelen tener un proceso donde Enma los distribuye al cielo o al infierno. No pasa así lo mismo con los demonios. El resto de seres mortales, cuando mueren, su cuerpo físico desaparece y solo queda su alma. Por eso, Enma, aunque tiene un nivel de poder fuerte, superior, pero sigue siendo demasiado débil respecto a los enemigos que hemos visto a partir de Dragon Ball Z, aún así, Enma puede controlar las almas, porque las almas de los enemigos que van al reino de Enma carecen de cuerpo físico. Por eso el rey Enma puede controlar a Raditz, o puede controlar a Dabra, o puede controlar a Freezer, porque controla sus almas, no sus cuerpos físicos. Y el rey Enma es el que puede además asignar cuerpos físicos a aquellos que han muerto, a petición de los Kami-samas de cada uno de los planetas. Por eso cuando Goku muere, Kami-sama le pide al rey Enma que le dé su cuerpo físico para que entrene con Kaito. Y Kami-sama y Enma, eso se lo concede. O sea, esa es la distribución que hay en... Sí, Enma podría morir, que habéis preguntado. Enma podría morir. Y esa es la distribución que hay en el mundo de Dragon Ball. Sé que es un tanto compleja, un tanto extraña, pero es como Akira Toriyama lo explicó. Repito, si queréis os quedáis con ellos, si no, pues creéis lo que queráis. Pero como os he dicho, es verdad que hay incoherencias, hay contradicciones. En ocasiones en el manga o en el anime se habla de múltiples galaxias. Pero bueno, yo creo que eso son frases que se dicen muchas veces para abarcar, para dar a entender que algo es muy grande o que alguien es muy poderoso. Pero al fin y al cabo, cuando Akira Toriyama se pone a diseñar el universo, lo diseña como lo diseña y es como lo muestran las guías oficiales. Y no puedo terminar el vídeo sin darle las gracias a Jonathan Rojas Corea, el primer miembro Super Saiyajin que tenemos en el canal. Gracias por el apoyo.